Nore, prende tu micrófono porque no te escuchamos. Ahora sí, permítame. Ahora sí. Sí, súper. Perfecto. Entonces vamos a estar viendo Efesios capítulo 2 del 11 al 18. Vamos a abrir todas nuestras Biblias, vamos a leer estos versículos y ya los vamos a ir desglosando, ¿de acuerdo? ¿Alguna desea leerlo o lo leo yo? A ver, espérame. Capítulo 2, del 11 al 18. ¿Dónde estamos? 6, 4. Ok, ya desde el 11 lo tengo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Muy bien, gracias mi Lore. Bueno, entonces, la vez pasada Lore nos había enseñado acerca de los versículos anteriores donde estaba hablando cuál era la condición que nosotros teníamos antes, ¿cierto? Y qué fue lo que sucedió en nosotros, de qué se trataba la salvación y qué fue lo que Dios nos dio en esa salvación, porque no solamente nos salvó para que tuviéramos vida eterna, sino que nos dio unas bendiciones, ¿cierto? Nos dio una posición, nos dio un lugar. Entonces Pablo arranca acá el versículo 11 diciendo, por tanto, es decir, en consecuencia de lo que vimos, como resultado de lo que sucedió, a causa de lo que sucedió, y empieza a tocar un punto y va a tocar solamente el tema de los gentiles, pero en cuanto a la carne. Entonces, cuando nosotros leamos en la Biblia la palabra por tanto, pues tenemos que tener presente lo que viene diciendo la carta o lo que viene diciendo el texto, porque esto es la continuación de lo que él viene diciendo, ¿cierto? Él estaba hablando acerca de que Dios es rico en misericordia, que con su gran amor nos amó, que estando nosotros muertos en delitos y pecados nos dio vida y que nos dio vida ¿para qué? Para que a través de los siglos venideros se pudiera conocer la bondad de Dios y se pudiera conocer las abundantes riquezas de su gracia. Entonces vemos que en los versículos pasados Él nos habla de la condición que tenemos, pero nos habla también de lo que Dios nos dio y para qué fue que Dios nos lo dio. Y el versículo 7 habla claramente del para Dios nos dio esa nueva vida en Cristo, ¿cierto? Y termina diciendo, porque somos salvos por gracia y no por obras, ¿cierto? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechuras creadas, somos hechuras de Dios creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces Pablo nos está también acá, les estoy haciendo como un recuento de la enseñanza pasada. Entonces Pablo acá nos está diciendo, él tiene un propósito del por qué lo salvó, ¿cierto?
¿Para qué lo salvó? Y una de las razones para qué nos salvó es porque Él ya tenía unas obras que quiere que usted y yo hagamos. ¿Por qué? Porque las buenas obras, recordemos, hermanas, que son trapo de inmundicia para aquellos inconversos que las practican. Él ve una persona inconversa que hace buenas obras, él las ve como trapo de inmundicia. Entonces, sí, es cierto. Usted y yo, que somos hijas de Dios, debemos hacer esas buenas obras, porque Él las preparó, fue para los hijos de Dios. Es decir, ese privilegio de hacer buenas obras solamente lo tienen los hijos de Dios. Sí. Una persona en el mundo puede hacer muchas buenas obras, es más, y puede inclusive hacerlas más seguidas que usted y yo. Inclusive puede llegar a ser las mejores, pero realmente son trapos de inmundicia. Entonces, usted y yo tenemos una responsabilidad delante del Padre. Escoger esas buenas obras que Él preparó para nosotros y realizarlas. Esa es nuestra tarea. Y al realizar esas buenas obras se va a cumplir lo del versículo 7, que es ¿para qué? Para que en los siglos venideros, es decir, generación tras generación, se conozca la bondad de Dios. Ese es el objetivo de que usted y yo realicemos esas buenas obras también, ser parte de que cada generación conozca a Dios y no se levante una generación sin conocer de Dios, sin conocer las riquezas que Él tiene en su gracia y sin conocer la bondad de Dios. Entonces, gracias a todo eso, en consecuencia de todo eso, vamos entonces a mirar estos versículos. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne. Vamos a estar viendo qué sucedía con los gentiles en cuanto a la carne. Este término de en cuanto a la carne es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a abrir un panorama claro de lo que Pablo quería decir en estos siguientes versículos que vamos a estar leyendo y estudiando. Entonces, Pablo acá está hablando en cuanto a la carne, no en el ámbito espiritual, está hablando es en el ámbito de la carne. Dice, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. ¿Quién era una persona incircuncisa en ese momento? Era alguien que quebranta el pacto de Dios y era cortado del pueblo. Es decir, inclusive todo israelita que no lo circuncidaran, era alguien que quebrantaba el pacto de Dios y tenía que ser sacado. O sea, era desconocido como israelita. Nosotros los gentiles o los gentiles en ese tiempo no se circuncidaban. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Por eso era que todo judío debía ser circuncidado. Pero como los gentiles no lo hacían, ellos no hacían parte de ese pacto. Vuelvo y lo digo, en cuanto a la carne, porque recordemos que el objetivo de Dios siempre fue tener un solo pueblo. Él pensó tanto en los gentiles y los judíos desde mucho antes, ¿cierto? Esa era su voluntad, amar el mundo y que el mundo sea salvo por él. No fue que nosotros fuimos el descarte. Entonces como los judíos se portaron mal, entonces pues Dios dijo, no, como estos no fueron capaces de obedecerme, entonces venga, yo hago otro pueblo. No, no, Dios ya lo tenía planeado desde antes, ¿cierto? Entonces, dice, ¿qué pasa con esos gentiles que no se circuncidaban? ¿Qué pasaba con ellos? Que con todas las personas que no eran judías y por lo tanto no eran circuncidadas. Pablo acá nos está diciendo, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de un gentil que no estaba circuncidado, estaba sin Cristo, estaba lejos de la ciudadanía
de Israel. No pertenecía a los pactos de la promesa. Estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de un gentil. Y si vamos a mirar en el tema espiritual, pues nosotros también estábamos así antes de llegar a Cristo. Lejos de una ciudadanía, pero que no es la ciudadanía de Israel, sino la ciudadanía celestial. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa, pero no de la promesa de Israel, sino de la vida eterna. Estábamos sin esperanza porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos sin Cristo y por lo tanto el Dios verdadero no era el Dios de nosotros, sino que nuestro Dios, ¿cuál era? Como vimos la semana pasada, era bajo el mando de Satanás, ¿cierto? Del príncipe de este mundo. Vamos entonces al siguiente versículo. Dice, pero ahora en Cristo ya cambió la posición. Entonces, los gentiles incircuncisos estaban en esa condición, pero ahora en Cristo, dice, vosotros en otro tiempo estabais lejos, pero habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos acercó a Cristo? Su sangre. Haber creído en Él, el haber derramado su sangre por nosotros, hizo que nos acercáramos a Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, estaba dando el medio para que usted y yo pudiéramos ser cercanos a Él. Nos estaba diciendo la obra. De hecho, Él lo dijo, consumado es. Ya está hecha la obra. Ya está. Ya existe la posibilidad de llegar al Padre. Ya existe el medio para ser perdonado tu pecado. Nos hizo cercanos entonces al Padre por la sangre de Cristo. Porque dice, porque el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Con la llegada del Mesías, con el derramamiento de sangre del Mesías, con la obra hecha en la cruz, no solamente hizo cercano a los gentiles, sino que hizo un solo pueblo. Y no solamente hizo un solo pueblo, sino que la palabra dice que Él es la paz, porque Él es nuestra paz. Existe un porqué, o sea, en Cristo somos cercanos. ¿Por qué? Porque Él hizo la paz, porque Él es nuestra paz. Él fue quien juntó al pueblo judío, al pueblo gentil y lo unió. Y más adelante dice, abolió, quitó en su carne las enemistades y la ley. Eso fue, no solamente dio la obra de la redención, sino que en la cruz, con la obediencia de Cristo, Él lo que hizo en la carne fue decir, ya no hay más judío, ya no hay más gentil. Juntó esos dos pueblos para que esos dos pueblos tengan el mismo Dios. Y Jesús es la paz de todos, de esos dos pueblos, que ya son uno solo. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. Mire que vuelve y Pablo y reitera aquí, en su carne. Y recordemos que el versículo 11, él empieza a decir, en la carne, en los gentiles en cuanto a la carne. Entonces, en cuanto a la carne, Cristo, al morir en la cruz, un judío murió en la cruz, pero no solamente por un judío, sino por los gentiles, haciendo un solo pueblo. ¿Para qué? Vamos entonces, en el mismo versículo 15 dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Crear en sí mismo de los dos, ¿quiénes? Judíos y gentiles.
un solo nuevo hombre. ¿Quién? Jesucristo. Por eso es que Jesús es la señal, por así decirlo, o el que inicia el nuevo pacto. Porque ese un solo hombre, en el versículo 15 que Pablo está hablando, es el Señor Jesucristo. ¿Quién hace la paz? El Señor Jesucristo. Él es un solo y nuevo hombre, Jesucristo haciendo la paz. ¿Para qué también? Para reconciliar mediante la cruz ambos pueblos, judíos y gentiles, y matando en la cruz las enemistades. Es decir, los judíos tenían una ciudadanía que era la ciudadanía de Israel, tenían un pacto, tenían unas promesas, pero ahora el Mesías llegaba a dar una esperanza, a dar la ciudadanía celestial, a dar unas promesas, pero que no solamente eran para los judíos, es para todo aquel que cree, judíos y gentiles. Jesús estaba dando una nueva esperanza y estaba cambiando la historia, donde todos nosotros podemos tener acceso. Le estaba diciendo a los gentiles, ustedes ya no van a tener que quedarse sin Dios, simplemente por no circuncidarse, por no hacer parte del pueblo judío. Ustedes me tienen a mí y yo vine aquí por ustedes también. Entonces, es ver cómo la misericordia, la bondad de Dios se ha extendido en todo el mundo. Dice el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca también. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los gentiles, porque no eran parte de la promesa de Israel. Pero los que estaban cerca eran los judíos, porque pertenecían a la promesa y al pacto. El evangelio, las buenas nuevas, dice el versículo 17, que él vino a anunciarlos a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Por qué? Porque tanto los que estaban lejos y tanto los que estaban cerca necesitaban un Salvador, necesitaban un Mesías, un Redentor. ¿Quién pudiera perdonar sus pecados? ¿Quién diera vida eterna? ¿Quién pudiera redimirlos y justificarlos? Ambos pueblos necesitaban el Salvador. No significaba que porque Israel tenía la promesa, tenía los pactos, no, ellos no eran los únicos que iban a gozar de la esperanza ni del reino, sino ambos pueblos. Aquellos que eran desechados por no ser circuncidados, como aquellos que eran privilegiados por ser circuncidados y porque tenían esa promesa. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios no es aquel que desecha personas. Él todo lo tenía planeado. No iba simplemente a dejar los gentiles solo porque no eran circuncidados, solo porque no hacían parte del pueblo judío. El amor de Dios era tanto para judíos como para gentiles. Él aquí no solamente vino por judíos, vino también por gentiles. Su propósito es hacer un solo pueblo, hizo un solo pueblo. Y esto nos lleva a pensar mucho, este versículo 17 nos lleva a pensar mucho en la visión que tiene Dios. Él pudo haberse quedado solamente con el pueblo judío, pero no. Él ama a su creación, ama a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de Dios se ve en este versículo 17, donde Él quiere que toda persona, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo linaje, crea en Él. La salvación está para todos. Hermanas, y usted y yo, y lo más bello es que Él quiere usarnos a usted y a mí para llevar a cabo ese propósito, para que en los siglos venideros todos conozcan la bondad y las riquezas de su gracia. Y por eso Él nos quiere usar a usted y a mí, porque somos esa voz que va a ir a contarle a otros acerca de la bondad y de las riquezas de la gracia de Dios. Somos la voz de Él acá en la tierra. La Biblia está, y esta es su principal herramienta, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no está expuesta para todos. Hay más de 143 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la Biblia porque no está escrita en el idioma de ellos. Por lo tanto, ¿cómo van a entender de la salvación? ¿Cómo van a escuchar del Evangelio si la Biblia no está traducida en su idioma? Entonces, usted y yo tenemos una tarea grande. Para eso nos salvó Dios, para que usted y yo hagamos parte y seamos parte y realicemos esas buenas obras. Y una de las buenas obras es que haya personas que traduzcan la Biblia en esos idiomas. Una de las buenas obras es que usted y yo prediquemos el Evangelio, que enseñemos a otros acerca de Jesús, que nos multipliquemos. Dios quiere que nosotros nos inyectemos su ADN, su visión. ¿Y cuál es su visión? Que todo el mundo lo conozca. ¿Para qué? Para que crean en Él. Y usted y yo hacemos parte. Mire que cuando Jesús vino acá, preparó a 12, pero Él predicó el Evangelio a muchos. Muchas personas escucharon acerca del reino de Dios. Muchas. Sanó, hizo milagros, pero se dedicó a 12 hombres. ¿Para qué? Para que esos 12 hombres fueran multiplicados. Y gracias a que esos 12 hombres no se callaron, sino que hablaron y enseñaron del Evangelio, hoy usted y yo podemos ser salvas. Gracias a que el Evangelio fue anunciado, hoy usted y yo podemos creer. Porque hubo personas que no se callaron, porque hubo personas que decidieron obedecer y llevar a cabo esas buenas obras. Gracias a ellos, hoy usted y yo podemos gozar de la salvación. O sea que es nuestro deber que usted y yo también hagamos lo mismo para que otras generaciones gocen de la salvación de Dios, gracias a que usted y yo vamos a ir a hablar a otros acerca de Dios. Nuestro deseo debe ser que nuestro Dios sea conocido. Porque es que esto no es solamente para algunas personas. La salvación no es solamente para unos cuantos. La salvación es para todos. Jesús vino acá a ser un solo pueblo. Si fuera simplemente por elección de Cristo, pues sencillamente hubiera dado solo la salvación para los judíos porque era su pueblo. Pero Él quiso acercar a los gentiles en cuanto a la carne, porque no estaban circuncidados. Él quiso que ya no existiera mala circuncisión para que sencillamente dijeran, el que es circuncidado hace parte del pueblo de Dios. No. Él cambió eso para que tanto judío y gentil
creyeran y fueran salvos. Y ese que cree y es nacido de nuevo, ese es el que hace parte del pueblo de Dios. Y usted y yo debemos ir a predicar. La palabra del Señor dice que la fe es un don de Dios. Sí, es cierto. Pero la fe, ¿cómo llega? La fe la da Dios, pero ¿cómo llega? A través del oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Recuerdan que en diferentes ocasiones Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Nuestra oración es que la gente pueda tener esos oídos para oír. Porque muchos de nosotros, en el caso mío, a mí me predicaron el evangelio muchas veces, pero yo no oía. Yo decía, ay, sí. Yo no oía. Cuando uno oye, uno le pone todo el sentido a lo que está oyendo. Y eso lo toma como suma importancia. Por eso Jesús repetía tanto, el que tiene oídos para oír, oiga. Y a todos nos hizo oídos. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero el versículo no termina ahí, sino que dice, ¿y quién va a oír si no hay quien predique? Hermanas, necesitamos predicar el evangelio, porque si no ellos no van a oír. Y si ellos no van a oír, no van a poder tener la fe para creer, porque la fe viene es a través del oír la palabra de Dios. Cuando usted le pida a Dios fe, la respuesta ya está. Oiga la palabra de Dios, vaya, estudie la palabra de Dios y ahí es donde Él va a aumentar su fe. No podemos pedir fe si no estamos abriendo las escrituras, porque Él lo escribió. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Aumente su fe, escuche la palabra de Dios, estúdiela. Entre más estudie la palabra de Dios, más fe va a tener. Y claro, eso es un don de Dios, pero ese don se reparte es a través de estudiar la palabra de Dios. Hay unas personas que les es más dada más fe que a otras, porque como le digo, es un don de Dios, hace parte del fruto del Espíritu. Pero hermanas, busquemos estudiar la palabra de Dios y enseñarla, porque esas personas no van a oírla si nosotros no vamos y la predicamos. Vamos a mirar Romanos 10:15 que dice, si alguna lo tiene, por favor lo puede leer. Bueno, yo lo leo, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quién es nuestra paz? El Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros vamos a anunciar, la paz que es el Señor Jesucristo. Jesús vino a la tierra a anunciar la paz. Y es lo que usted y yo debemos hacer. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Hermana, les animo para que oremos, para que sean enviados obreros a la mies. Recordemos que el Señor Jesús, eso fue algo que Él mismo hizo. Él dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Rogad, ese fue el término que Jesús usó, rogad. Roguemos, estamos rogando a Dios para que envíe obreros a la mies. ¿Quién va a ir a traducir esas Biblias a esos idiomas? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ir a la selva a predicarles a esas tribus?
Mire, hermanas, podemos decir, es que existe el Internet, ellos pueden tener acceso a Internet. Si en Colombia no toda la población tiene acceso a Internet. Ahora dígame, en los montes, en las selvas, en esos lugares donde existe un idioma que solamente lo hablan ellos. Ese idioma no es replicable, o sea, no lo habla nadie más y no ellos. Y hay que ir a convivir con ellos para poder aprender el idioma, para poder enseñarles la palabra de Dios. ¿Estamos rogando a Dios por eso? ¿Estamos aportando de los ingresos que Dios nos da, porque son de Él? Estoy retribuyendo, estoy ofrendando, estoy dando para eso. Estoy aportando para que otro vaya. Si yo no voy, para que otro vaya y predique y anuncie el evangelio. Mire, hermana, pueda que no lo hagamos, pero Dios va a cumplir su propósito, con o sin usted, con o sin mí. Pero qué privilegio poder ser parte de esa movilización. Qué privilegio poder ser parte de eso que Dios quiere que yo sea y que preparó para mí. Él preparó esa obra para usted y para mí. Nosotros miraremos si la tomamos o no. Pero yo no me imagino llegando al cielo y viendo a mi Salvador cara a cara y sentir vergüenza porque no hice nada. Porque la fe que me fue dada, la salvación que me fue dada, la guardé para mí. Y para los míos. Porque es que a veces nos conformamos solamente con enseñar a mi familia, a los míos y ya. Pero ¿qué hay de la generación que se está levantando sin Dios? ¿Qué hay de la generación donde su papá y su mamá están trabajando todo el tiempo y son niños que se están quedando solos, criados por un internet? ¿Qué hay de esa generación? ¿Qué hay de aquella generación que se está levantando y se está muriendo sin nunca haber escuchado la palabra Jesús, sin tener idea de quién es Jesús y sin tener idea que existe un Dios? Es responsabilidad suya y mía, hermanas. Vamos entonces con los siguientes versículos. Permítanme. Dice la palabra del Señor. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué nos dio? Nos dio entrada por un mismo espíritu. Los unos y los otros. ¿Quiénes? Tanto los judíos como los gentiles. Ya no nos dio la ciudadanía que le pertenecía a Israel, sino una ciudadanía con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni adversarios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo nos subió de rango el Señor? Nosotros, usted y yo, que éramos gentiles, estábamos lejos, ajenos a toda promesa, sin Dios en el mundo. No solamente ya es nuestro Dios, nos da una ciudadanía, nos da entrada por un mismo espíritu y tenemos su espíritu. Cuando en el pueblo de Israel el espíritu de Dios iba y volvía, se iba y volvía. No estaba allí todo el tiempo, no estaba fijo. Ahora nosotros lo tenemos todo el tiempo, las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días en el año y con la promesa de que no se va a ir. Lo tenemos todo el tiempo. En nosotros, vive en nosotros. Somos ciudadanos. Nos ha dado su reino como heredad.
nos ha puesto en los lugares celestiales con Cristo y nos hizo miembros de la familia de Dios. Qué bendición, qué beneficio nos ha dado Dios. Y yo le pregunto, hermanas, ¿el Señor nos ha dado esto para que usted y yo nos quedemos calladas? Somos tan egoístas y estamos pensando tanto en nosotros mismos que usted y yo estamos dispuestos a quedarnos calladas porque no tenemos tiempo de ir a enseñar y de predicar el evangelio, porque mi deseo solamente es que se salve mi familia y ya, porque mi deseo solo es que mis hijos, mi esposo llegue al conocimiento, que lleguen a la salvación y ya, porque no me duele todo lo que está sucediendo en el mundo, las guerras, los desastres, y se murió toda esa gente. Bueno, pues ya murió, ya que. ¿Y cuántos están muriendo sin Cristo? No me está doliendo que niños y jóvenes se están matando todos los días y están sin Cristo. Pidámosle al Señor que tengamos esa visión de Él, que nos duela las almas como a Él les duele. Claro, Él las hizo, Él las formó, Él las ama. Por eso el Señor decía, el primer mandamiento es, o en esto se resume la ley, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos amar a nuestro prójimo. Cuando amemos nuestro prójimo, ahí es donde vamos a ir a predicar. Y si usted todavía no ama al prójimo, hágalo por obediencia. Que después de que usted lo haga por obediencia a Dios, va a aprender a amar al prójimo. Pueda que en este momento yo no ame las almas como Dios la ama. Y seguramente jamás voy a lograr amar las almas como Él lo hace. Pero hagámoslo por obediencia. Él es el Señor. Y si el Señor de mi vida me pide que lo haga, pues hagámoslo. Hagámoslo. Que Él después nos va dando el amor por esas almas. No espere que le llegue el amor, porque entonces nunca le va a llegar. Ore por ese amor, pero también vamos haciendo. Vamos enseñando a otros. Hace poquito escuché una frase que dice, el mundo no lee la Biblia, ¿cierto? Los inconversos no leen la Biblia. La Biblia que ven es su testimonio y el mío. Pero no nos conformemos solamente con dar un buen testimonio. Es un conjunto de varias cosas. ¿Hay que dar un buen testimonio? Claro que hay que dar un buen testimonio. Sobre todo en nuestro hogar, porque ellos son los que nos están viendo todo el tiempo, ¿cierto? El vecino te ve, pero no te ve al igual que te ve tu esposo, que está contigo todo el tiempo, o tus hijos. La comunidad te ve, pero tampoco te conoce como te conocen en tu hogar. Pero yo no me puedo conformar solamente con dar un buen testimonio. El Señor no dijo, den un buen testimonio y ya, y que con eso el mundo lo iba a conocer. Él dijo, id y haced discípulos. Hay que dar un buen testimonio, por supuesto que hay que dar un buen testimonio, eso es primordial. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está transformando en mí y yo no puedo dar un buen testimonio si no estoy permaneciendo en Él. Recordemos que Jesús lo dijo, si permanecen en mí, mi Padre dará el fruto. O sea, ustedes podrán llevar un buen fruto. Pero si ustedes no permanecen en Jesús, no permanecemos en Jesús, no podemos dar ese fruto. No podemos llevar ese fruto, ¿cierto? Y dice que cuando llevamos buen fruto,
Él nos va a pulir para que llevemos más. Eso es claro. Pero el evangelio no solamente se predica con ese buen fruto. Jesús tenía todos los frutos buenos, no pecó. Y él más, sin embargo, iba y hacía discípulos, iba y suplía necesidades, iba y hacía. Y es lo que nosotros debemos hacer, ir a enseñar a otros, hablarle a otros acerca de él. Que el Señor de verdad nos ayude, mis hermanas, a tener esa visión. Y a través de que estamos estudiando el libro de Efesios, vemos la visión de Dios en esos versículos. Vemos el objetivo, el hecho de que Él diga que por los siglos venideros, eso no está ahí por estar. Es porque el deseo de Él es ser conocido de generación en generación, en todos los siglos que vaya a durar antes de su venida, en todos los siglos Él quiere ser conocido, Él quiere ser adorado, Él quiere salvar. Que el Señor nos ayude a obedecer a su palabra, que nos dé de nuevo, que nos dé el valor para ir y hacer discípulos. Que no seamos tan egoístas en nuestras oraciones, sino que oremos por nuestros hermanos que están allá y que necesitan nuestras oraciones. Que no pensemos solamente en que Dios me sane a mí, que Dios me dé el trabajo a mí, que Dios salve a mi familia, que Dios salve a mi esposo, que Dios me ayude con esto. No está mal orar por esto, pero no se enfoque solamente en eso. Enfóquese en el reino de Dios. Jesús decía, no tenéis porque no sabéis pedir, porque piden para vuestros deleites. Pida para el reino de Dios. Pida obreros a la mies. Pida que la fe sea derramada. Pida que esas personas puedan oír y que cuando escuchen la palabra de Dios puedan creerla. Pida para que el evangelio de Dios pueda llegar a todas las personas, que la Biblia sea traducida, que hayan obreros para ir. Pidamos, hermanas, pidamos. Enfoquémonos en pedir es en lo eterno. No nos enfoquemos tanto en que quiero una casa, quiero un carro, no está mal pedirlo. Pero evaluemos nuestra oración. ¿Qué tanto de lo que yo pido está enfocado en mí y qué tanto está enfocado en el reino? Pablo, el capítulo 1, nos está enseñando, nos está mostrando cómo debemos orar. Mire, si usted se pone a mirar las cartas que él escribió, si usted se pone a ver la escritura, ¿cuáles eran las oraciones que ellos hacían? De todas las oraciones que Pablo hizo, solo una o dos veces se ve escrito que él pide para que le quiten el aguijón. Todas las oraciones que Pablo hacía eran enfocadas en el reino de Dios. Aprendamos, tenemos ejemplo. Si usted lee la oración del Padre Nuestro, que fue la oración modelo que Jesús dio, allí él pide por necesidad física. ¿Pero qué? Pero la mayor parte de esa oración está enfocada en ¿qué? En la parte espiritual. Hagámoslo, hermanas, hagámoslo. Aprendamos a orar como Él nos enseñó a orar. Los salmos son oraciones escritas. Leamos los salmos y allí aprendemos a orar. Y vamos a ver grandes cosas. Vamos a ver el actuar de Dios. Si lo vemos aun cuando pedimos mal. Ahora dígame, pidiendo conforme a lo que Él dice. Hermanas, esta es la palabra que el Señor traía hoy para nosotros.
Bendito y alabado sea el Señor por su mensaje, que hoy podemos estudiar las Escrituras de manera libre. Muchos de nuestros hermanos no, hermanas. Muchos de ellos se reúnen y ni siquiera pueden hablar. Se sientan en un parque, por allá el uno, por acá el otro, y se miran y entre los dos mentalmente están orando, porque no se pueden coger las manos y sentarse a orar. Usted y yo tenemos hoy el privilegio. Algunas van en el metro, algunas están en el trabajo, algunas están sentadas con la Biblia abierta, ventanas abiertas, la gente puede escuchar y no hay peligro de que nos pase nada. Muchos de nuestros hermanos no tienen ese privilegio. Señor, damos gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra en un país donde hay aún libertad. Pero aún, Señor, en Colombia hay muchos hermanos que no tienen la misma libertad que nosotros podemos tener acá en las ciudades. Pero te damos gracias, Señor, que tenemos acceso a la Biblia. Muchos de ellos no lo tienen. Gracias porque la Biblia fue traducida en nuestro idioma y hoy podemos, Señor, gozar y aprender de ello. Nuevamente oramos, Señor, para que envíes obreros a tu mies. La mies es mucha, Señor. Por eso hoy te rogamos que envíes obreros a tu mies. Que a nosotros, Señor, nos enfoques en tu reino. Perdónanos por el egoísmo que tenemos, por el vivir el día a día con tantos afanes, por olvidarnos que hemos sido salvadas para algo eterno, que somos representantes tuyos acá en la tierra. Perdónanos, Señor. De verdad nos enredamos en el mundo. Ayúdanos, Señor, a tener la fe. Danos más fe, Señor. Ayúdanos a ser constantes para leer tu palabra, para meditar en ella, para estudiar. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos. Perdónanos de verdad por no obedecerte. Pero eres un Dios tan grande y tan misericordioso que borras nuestra maldad y perdonas nuestra maldad. Gracias. Y ayúdanos, Señor, a desear lo que tú deseas. Amar las almas, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en lo eterno y a ser parte de ese propósito que tú tienes, que es que tu nombre sea conocido, Señor. Te lo rogamos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por cada una de las hermanas que están acá conectadas. Te rogamos, Señor, que te podamos conocer más, que podamos crecer en conocimiento, en sabiduría, en discernimiento, en fe, Señor. Te lo rogamos, Señor, que cada día podamos comprender más las riquezas que tienes para nosotros, comprender la bondad de tu amor, comprender la gracia que tienes para nosotros, Señor. Y danos el valor para ir a anunciar, Señor, las buenas nuevas de salvación. Gracias porque eres nuestra paz. Gracias por habernos hecho parte de tu pueblo, aún sin merecerlo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.